Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a estas páginas de Cristianos Unidos y a la página hermana Mónica Lara. Sean todos bienvenidos los que se están conectando de diferentes partes del mundo. Y gracias a los que viernes a viernes se conectan con nosotros. Estamos teniendo problemas con una de las páginas. Vamos a retomar. Y gracias porque en esta noche estamos aquí reunidos una vez más estudiando la palabra de Dios. Y bendiciones a Chile. A todos los que nos escuchan alrededor del mundo, le damos gracias a Dios porque estamos llegando a Europa, a Asia, a China, a Australia y a toda América, desde el norte hasta el sur. Bienvenidos, bendiciones ahí, a sus familias y a todos los que nos están escuchando. Que deseamos con todo nuestro corazón aprender la palabra de Dios, escudriñar las escrituras y buscar su perfecta voluntad. Bienvenido si nunca has escuchado estudios bíblicos. Bienvenido a ti que te estás conectando por primera vez. Bienvenidos, ya volvimos a la página hermana Mónica Lara. Bienvenidos a todos y retomamos ahora. Les recuerdo que nuestros videos, nuestros estudios se quedan grabados ahí en nuestras páginas, hermana Mónica Lara, Cristianos Unidos, y también los subimos a YouTube. Gracias por ahí a quienes están conectando. Hemos estado hablando sobre el mundo espiritual. Hemos estado estudiando. Te recuerdo que nuestros videos que están grabados ahí son seriados y te invito a que los veas si es la primera vez que te conectas con nosotros. Te invito a que veas el video del viernes pasado y los anteriores. Ahí los vas a encontrar todos porque estamos hablando de el mundo espiritual, cómo opera, cómo nos conectamos con el mundo de Dios, que es el que gobierna. Hemos estado aprendiendo y escudriñando las escrituras sobre este terreno espiritual que muchos quieren, como hijos de Dios, aprender a guerrear. Dios nos ha hecho una iglesia victoriosa, una iglesia gloriosa. Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia que Él fundó sobre la roca, que es Él mismo. Así que te invito, te repito, a que estudies para que lo que hoy veamos tenga sentido. Es necesario que veas anteriormente lo que estuvimos estudiando y encontrarás sentido en lo que estamos hablando. Bueno, en estos últimos viernes hemos hablado, la palabra de Dios nos muestra que Dios Todopoderoso reina sobre todo y sobre todos. Él creó a Adán y a Eva y los bendijo con toda clase de bendiciones. Pero cuando ellos pecaron, cuando Adán y Eva pecaron, Dios los maldijo y maldijo a la tierra con muerte física y muerte eterna. Dios convirtió a Satanás en nuestro enemigo con la orden divina de ejecutar sus juicios sobre los enemigos de Dios.
¿Y quiénes son los enemigos de Dios? Hombres y mujeres que rechazan al Señor y le desobedecen. La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios, pero Jesucristo nos reconcilió con Él, ¿verdad? Dios le dio poder al diablo de engañar, de robar, matar y destruir, y de tentar y de esclavizar con pecado a todas estas personas. Inclusive Dios le autorizó y les llamó hijos del diablo. Dios le dio esa capacidad a nuestro adversario, el diablo. Hablamos en estos viernes, bienvenidos por ahí el señor Cervantes, que siempre se conecta cada viernes. Hablamos claramente en la palabra de Dios, escudriñando la Biblia, que no hay una lucha entre el bien y el mal, entre el diablito y el angelito. Aquí es Dios el que tiene todo poder sobre todo lo creado, sobre esta tierra, sobre el universo, sobre el cielo y sobre la eternidad, cosas que ni siquiera podemos comprender. Es Dios el que está sobre todo. Satanás es una criatura que además había sido lanzado del cielo por haberse rebelado contra Dios, él y la tercera parte de los ángeles. Satanás y sus huestes de demonios solamente están para cumplir las órdenes del Dios Altísimo en esta tierra, pues todos estos demonios ya fueron condenados al lago de fuego cuando se cumpla el tiempo de Dios. Pero Dios nos ama con tan grande amor, de tal manera, dice Juan 3:16, que extendió su misericordia, extendió su amor eterno sobre nosotros y envió a su Hijo Jesucristo, que se despojó de toda su divinidad para venir a esta tierra en forma de hombre y derramar su sangre en rescate por nuestra vida. Por nuestra vida, porque nosotros todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos fuimos condenados a la muerte eterna, pero Jesucristo se constituyó como el único mediador entre Dios y los hombres, reconciliándonos con el Padre. Obviamente cuando hablo de los hombres o el hombre, pues es toda la raza humana. Y Jesús restableció el camino hacia la presencia de Dios que Adán perdió. Rompió la cortina que nos separaba de Dios y restauró nuestra comunión con el Padre. Todo lo que Adán perdió, desde la presencia de Dios, desde la comunión con el Padre, hasta las bendiciones, hasta la vida eterna, todo lo que Adán perdió por su pecado, Jesucristo lo recuperó para nosotros. Y Jesús convierte en su Hijo y en su hija a todo aquel que en Él cree y que es guiado por el Espíritu de Dios, transformándolo a su imagen, a la estatura del varón perfecto, poniendo en sus hijos la mente de Cristo, haciéndonos herederos de sus promesas, con facultad para vencer, y con todo el poder, como nos dice Jesucristo, que Él nos dio poder, nos dio potestad para vencer a nuestro adversario el diablo y a hacer huir a las huestes de maldad. Y además nos dio la capacidad de arrebatar nuestras bendiciones que Él mismo recuperó en la cruz. Esas bendiciones que Dios le había dado a Adán y a Eva cuando los formó. Esas bendiciones, ahí vemos un resumen maravilloso en Deuteronomio 28 de las bendiciones que Dios nos da y también de las maldiciones que Dios trae sobre quien se aleja de Él, quien le desobedece. Así que Jesús nos libró de la muerte eterna, de la esclavitud del pecado y nos edifica como su iglesia gloriosa sobre Él mismo, que es la roca inconmovible. Todo esto hizo el Señor. Esto es un rápido resumen de todo lo que hemos estado aprendiendo en estos viernes. Y además es un resumen de la obra redentora de Jesucristo, de cómo está el terreno espiritual, de dónde estábamos parados antes de Cristo y dónde estamos ahora. Por favor, estudia Jeremías 31:3.
Juan 3:16, Romanos 8:14, Marcos 15:38, Segunda de Corintios 5:18, Efesios 4 y Romanos 8:17. Estudia todo esto porque este es el resumen. La misma palabra de Dios se explica a sí misma. Y ese es el resumen de todo lo que el Señor nos ha dado. De quiénes somos, quién es del Dios Todopoderoso, quién es su iglesia victoriosa y quién es el diablo y las huestes de maldad. Ellos ya no tienen parte ni suerte con nosotros. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. ¿Quién es ese? Es Jesucristo. Somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Porque por su amor estamos tú y yo aquí, rindiéndole nuestra vida, compartiendo la palabra de Dios, buscando su perfecta voluntad para aprender a vivir como Él nos ordena. Y después de ver todo esto que somos para Dios, de cómo opera el mundo espiritual, ¿por qué entonces tantos creyentes siguen viviendo en derrota, culpando a Dios por sus fracasos, culpando al diablo por sus pecados? ¿Por qué muchas veces aún nosotros no podemos alcanzar la victoria en nuestra vida? ¿Por qué no podemos pelear efectivamente por nuestras bendiciones? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Esto lo hemos repetido una y otra vez porque es lo que la Biblia nos enseña. ¿Queremos ganar las batallas espirituales? Imagínense las batallas que se libran, como dijo Jesús, que desde Juan el Bautista, que vino y anunció al Mesías, que ya estaba en la tierra. El reino de los cielos sufre violencia, dijo Jesús, y solo los violentos lo arrebatan. ¿Y por qué sufre violencia? Porque el diablo, que estaba muy tranquilo haciendo el trabajo que Dios le ordenó, de ejecutar sus juicios sobre los enemigos de Dios, sobre los que le desobedecen, y una y otra vez, y aún para castigar a los que él ama, como al pueblo de Israel. En todo el Antiguo Testamento pecaban, Dios los castigaba, se arrepentían y Dios los libraba del castigo. Una y otra vez mandando al enemigo para tratar con su necedad, para tratar con su idolatría y con su corazón adúltero, como nos dice el Señor, almas adúlteras. Lo mismo, entonces llega Jesucristo a deshacer las obras del diablo y nos da la autoridad y nos capacita, como vimos ahí en el libro de Esther, capítulos 8 y 9, ahí, bueno, lee por favor todo el libro de Esther, pero ahí el Señor nos enseña cómo operó. Él dio una orden que no va a ser revocada, una orden de poner a Satanás en contra en este mundo y la maldición, pero después dio otra orden que Jesucristo nos da. Nos capacitó no solo para defendernos y defender a nuestras familias del adversario, sino para ir y destruir y despojar a los gobernadores de este mundo y arrebatar a nuestras familias y arrebatar nuestras bendiciones que están colocadas en los mismos lugares celestiales donde se libran las batallas espirituales. Y luego queremos venir en medio de esa violencia espiritual, en medio de que la iglesia le fue dada toda autoridad por Cristo. Queremos tomar otra vez nuestras obras de la carne para pelear las batallas espirituales. ¿Cómo vamos a alcanzar esos milagros que estamos esperando? ¿Cómo vamos a ganar las batallas contra el adversario? Con nuestros celos, con nuestras iras, nuestras contiendas, con nuestras obras de la carne, yendo y peleándonos en lugar, como dice la Biblia, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas, peleándonos con nuestro cónyuge, con nuestra familia, con nuestros hijos, en el trabajo, peleando de la misma manera, con las mismas armas,
carnales, en la congregación, celando unos a otros, envidiándose unos a otros entre hermanos, aún padres envidiando a los hijos cuando prosperan, aún atando, robándose unos a otros, mintiendo unos a otros, envidiándose todos. ¿Cómo vamos a ganar? ¿Cómo pretendemos como iglesia, como hijos de Dios, tomar la tierra prometida, tomar las bendiciones con esas armas? Y estamos desperdiciando el tiempo en tonterías, y no me saludó el hermano, y el pastor hoy no predicó bonito, y hoy nos regañó, y con puras tonterías que son armas carnales que no pueden vencer al enemigo. Y por eso muchas veces estamos llenos de pecado, todos llenos de enfermedades, todos llenos ahí de vidas tibias, muchos creyentes ahí caminando y quejándose, y van y se reúnen el domingo, y ya con eso creen que le pagan a Dios y Dios les sale debiendo. Sobre todo si pagan el diezmo, que es obligatorio, pues entonces ya Dios tiene la obligación de hacer, y de como si estuviera, si fuera un sirviente al que ya le pagué, entonces tiene la obligación de contestar mis oraciones. No, queridos hermanos, así no funciona el reino de los cielos. Y el que quiera vivir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, tiene que pelear eficazmente con las armas poderosas en Cristo Jesús. Así que algunos creen que nada más con llegar ahí y decir en el nombre de Jesús todo se va a solucionar, como si fueran pases mágicos. Así no funciona el reino de los cielos, así no funciona el reino espiritual. Por eso los falsos profetas, y te recomiendo que veas los videos que hablamos hace algunos viernes sobre los falsos profetas. Por eso estos engañadores, estos fraudulentos ahí, que encontramos miles en internet, en la televisión, en las congregaciones, haciéndose llamar pastores, apóstoles y todos estos que son unos fraudulentos, por eso encuentran a miles de fanáticos dispuestos a comprar sus truquitos, porque además les cobran bastante caro. El polvo de oro, los diamantes esos mágicos que aparecen y desaparecen, la música seductora, porque ahora ya traen abiertamente la música del mundo para hacer sus eventos ahí dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias locales, todos sus shows, como decíamos el viernes pasado, donde se aplauden unos a otros en sus conciertos, se exaltan unos a otros, se piden autógrafos, se dan premios, ¿no? A ver quién le canta más bonito a Dios, toda esta basura que se ha infiltrado en las congregaciones, esas religiones de fantasía que todo resuelven sin compromiso, y pare de sufrir. Y entonces te pasan una tela ahí encima y todos adoran la tela, y entonces te venden el agua de no sé qué y el aceite de no sé qué, o el CD del hermano fulano, ¿no? O tienes que escuchar este curso número 1, 2 y 3 para que entonces sepas cómo abrir las llaves de las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobreabunde. Y empiezan a dar y decreta y repite el versículo, el Salmo 23, y Dios, el Señor es mi pastor y nada me faltará, 5 veces al día, y con eso nada te faltará. Pura basura, puras camino fácil, en pocas palabras, evangelio falso y barato al alcance de todos los que entran por la puerta ancha de perdición, pretendiendo manipular al Rey de Reyes y al Señor de Señores, pretendiendo comprar la salvación con obras de la más baja calidad. Esa no es la forma de pelear la buena batalla de la fe. Y si tú estás
haciendo todo este tipo de cosas, por favor, arrepiéntete. Por favor, busca al Señor con todo tu corazón. Porque esa no es la forma de pelear batallas espirituales. Esa no es la forma de recibir las bendiciones que el Señor nos dio por herencia. Él nos hizo herederos y coherederos con Cristo de las promesas, de las bendiciones. Y como dice la palabra de Dios, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es auténtica, esa no depende de truquitos. ¿Sabes de qué depende? De lo que dice el Señor a lo largo de toda su palabra, pero específicamente en Deuteronomio 28. Estas bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedecieres estos mandamientos que yo te prescribo hoy. Así funciona el reino de Dios. No hay ninguna bendición escrita en la Biblia que no esté sujeta y condicionada a un mandamiento, y al mandamiento mayor: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al Señor solo servirás. Y además, el que me ama, dice el Señor, guarda mis mandamientos. Eso es la única forma de vivir en el reino de Dios, la única forma de pertenecer a la iglesia victoriosa. Ahora, estábamos hablando de por qué la gente está cayendo con todos estos falsos profetas. Y no hablo de las sectas engañosas, de filosofías orientales y cosas así. Estoy hablando de los que se hacen decir cristianos, de los que se hacen llamar cristianos y ofrecen todo este tipo de show y de mercaderías. Estoy hablando, ¿por qué? ¿Por qué la gente cae a un gente que ama a Dios? A un gente, como les comenté hace algunos viernes, personas que yo conocí, que estaban entregados a Dios, siervos de Dios que amaban al Señor, y que de pronto se metieron en todas estas doctrinas falsas. Personas que aman a Dios y que oyen las voces de los engañadores y corren tras ellos. Y les abren la puerta de su casa y los tienen ahí metidos oyendo toda su basura. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas operan de esta manera? Dios es muy claro y Dios no está jugando. Dios no está jugando cuando nos habla su palabra, y a veces habla duramente. El Señor es un Dios de amor y es un Dios tierno y amoroso. Pero yo te pregunto, y por favor hazte esta misma pregunta: ¿de qué le sirve el amor de Dios a los que están en el infierno ahorita? ¿De qué les sirve? Cuando ellos desecharon y rechazaron el amor de Dios, lo menospreciaron pensando que el amor de Dios era un amor permisivo, un amor débil, que pasa todo lo que al hombre se le ocurre, que Dios tiene que aguantar todo nuestro pecado y toda nuestra inmundicia. ¿De qué les sirve el amor de Dios? Están muy equivocados los que piensan de esa manera, porque la Biblia dice claramente, ahí en Hebreos, que el que pisotea el nombre de Jesús y tiene por inmunda la sangre que se derramó para rescatarlo del pecado, y cree, ¿verdad?, que el libertinaje es libertad en Cristo y que puede hacer y vivir como quiere, está muy equivocado. Ese no es el evangelio que el Señor nos enseñó. Jesús habló duramente contra el pecado, habló duramente contra la religiosidad que nos engaña con falsedades, con decirnos que con este rito, con que vayas y hagas estas actividades, ya eres salvo, o tienes que pertenecer a este grupito para que seas salvo. Eso es una mentira. El único que salva es Jesucristo. Por favor, escucha. Tu salvación, tu familia puede estar en peligro si tú no estás adherido a la roca que es Cristo y además buscando su perfecta voluntad. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4:3.
cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Perdón, esto está en Santiago 1, del 13 al 15. Pero quiero leer 2 de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esta palabra de concupiscencia, sus propias concupiscencias, se repite aquí en Santiago 1, que leímos. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por favor, recuerda este concepto, su propia concupiscencia. Cuando venimos a Cristo, nuestra vida tiene que ser diferente. Tiene que notarse que somos cristianos. La gente tiene que darse cuenta que nosotros no hacemos lo mismo que los del mundo, inclusive nuestra familia. Y quiero hacer aquí un comentario. Sé que a lo mejor es algo que nunca pensaste escuchar, pero muchas personas siguen en pecado y siguen practicando el pecado por temor a perder a sus amigos o perder su relación social, ahí el grupo que se reúne en familia y desde que eran solteros y ahora ya como casados y todo. Y otros porque la familia se reúnen todos y practican y participan de eventos que a Dios no le agrada y celebraciones de muertos y todos juntos van al panteón. Y entonces, ¿cómo le voy a dar la espalda a mi familia? ¿Cómo le voy a dar la espalda a mis amigos? Si Dios es amor y si Dios quiere que todos nos amemos. Déjame decirte una cosa. La Biblia es muy clara. Y Jesús mismo, cuando fueron María y sus hermanos a buscarlo, Jesús le dicen, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Él estaba predicando. Y le dicen, ahí está, te buscan tu madre y tus hermanos en 2 ocasiones. Y Jesús voltea y dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. No, Jesús no estaba menospreciando a María y a sus hermanos, pero nos estaba aclarando que la familia debe ser quien obedece a Dios. Y si tu familia te está llevando a desobedecer a Dios, bueno, la Biblia dice que menester es obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchas veces nos cuesta el rechazo, la división familiar, el obedecer a Dios. Así que ten cuidado y mira qué es más importante para ti, si obedecer a Dios o seguir con tus tradiciones familiares, porque ahorita vamos a hablar de eso, de esto que mencionamos aquí, que son las concupiscencias. Ahora, muchas personas piensan que la batalla espiritual es solamente echar fuera demonios. Jesús lo dijo y nos capacitó para hacerlo. El que cree en mi nombre echará fuera demonios, ¿verdad? Lo cual, por supuesto, vamos a seguir aprendiendo en las Escrituras para hacer huir al diablo, para sacar a los demonios y saber cuándo son demonios, cómo operan, y vamos a seguir aprendiendo. Te pido que te sigas conectando cada viernes. Y gracias los que se han estado conectando, porque vamos a seguir hablando de este terreno espiritual, cómo hacemos huir al diablo en el nombre de Jesús. Pero, ¿cómo vamos a hacer huir las huestes de maldad si tenemos grandes enemigos dentro de nosotros? Recordemos que hay 3 enemigos del hombre: Satanás y sus demonios, el mundo y lo que te ofrece,
y la carne. La carne la traemos con nosotros como naturaleza caída. ¿Cómo queremos hacer huir a los demonios que están ahí causando problemas en nuestra familia? ¿Cómo queremos hacerlo? Si nosotros no hemos vencido ni siquiera esas concupiscencias que traemos arrastrando. A veces por generaciones. A veces, bueno, hasta a nivel nacional en muchas situaciones. Miren, las concupiscencias son la inclinación de nuestra naturaleza caída hacia ciertas obras de la carne. La tendencia, la inclinación. Por eso dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esta inclinación es la que abre las puertas a la tentación y por esa tentación cedemos al pecado y a la muerte. Ahí como leímos en Santiago. Estas concupiscencias se dan en cada persona, se dan por familia, por generaciones y aún por países, como les mencionaba. Veamos por ejemplo, familias donde los hombres han sido machos, ¿verdad? Y por generaciones golpean a su esposa, golpean a sus hijos, y son familias donde su tradición es hacer comidas familiares, ahí se embriagan, están todos los hombres juntos, las mujeres atendiéndoles, llevándoles de comer, como si fueran sus esclavas, ellos gritando, hablando groserías, fumando, embriagándose hasta que se embrutecen, los niños jugando por allá lejos donde no los molesten, y ellos hablando de una bola de tonterías. Fíjense cómo estas concupiscencias se atraen y se empiezan a juntar, y al rato se junta el compadre de acá y el de allá, y se atan, se hacen redes, como las redes de corrupción, se empiezan a atar. ¿Por qué? Porque allí entonces puede operar el enemigo fácilmente. Déjame decirte una cosa. Cuando el enemigo ataca, los seres humanos nos hemos reproducido. Los seres humanos somos muchos más que hace 2000, 4000 años. Entonces la forma en la que opera Satanás y sus huestes, como vimos ahí en el libro de Esther, Amán, que pues es una figura del diablo, Amán, que era el enemigo de los judíos y operó como una figura del diablo. ¿Qué hizo para ser más efectivo? Satanás no es omnipresente, él no puede estar en muchos lugares al mismo tiempo. Recordemos cuando Job, el libro de Job, cuando inicia y Dios le pregunta a Satanás que dónde ha estado, qué ha estado haciendo, y él le dice, pues he estado rondando la tierra. O sea, él no habita en toda la tierra, él tiene que moverse de un lugar a otro. Así que el enemigo y sus demonios, ellos no se reproducen. Entonces, ¿cómo funciona su influencia sobre los hombres? Pues empiezan a hacer redes, por eso son redes de narcotráfico, redes de tratas de blancas, redes de todas estas abominaciones que hacen. Amán, les decía, en el libro de Esther, él no era omnipresente y no podía matar a todos los judíos. Tampoco el ejército del rey podía hacerlo, del rey Asuero. Entonces, ¿qué hizo? Organizó a los hombres para destruir a los judíos. Manda las cartas en el nombre del rey, autorizando a los enemigos del pueblo judío a que se pongan se preparen para que maten en un día a todos los judíos. Los exterminen y les roben sus posesiones, se queden con sus posesiones, destruyan a sus familias, a sus mujeres, a sus hijos. Es la misma forma en la que opera el diablo. Él
manda demonios, pero organiza a los seres humanos que les obedecen como esclavos del pecado, a sus hijos, a los hijos del diablo, los organiza para destruir. ¿Cómo? Embrutece, se juntan, se embrutecen de alcohol los hombres, golpean a sus mujeres, destruyen a sus hijos, se gastan el dinero de la familia. Fíjense cómo viene la destrucción de esta, cómo opera el reino espiritual. Y entonces viene la destrucción. Familias divididas, mujeres dañadas, mujeres destruidas, sobajadas, esclavizadas aún sexualmente por sus propios maridos, que embrutecidos a veces hasta las obligan a complacer a sus amigos, cosas atroces verdaderamente. Pero esta es la forma en la que opera. ¿Nos damos cuenta lo que son las concupiscencias? Entonces, esas personas, y aquí voy a hacer una aclaración, porque alguien por ahí comentó sobre los borrachos y sobre las adicciones, las drogas, todo este tipo de cosas. Ahora también, bueno, el juego y cuántos son adictos ahí a apostar y todo eso. Quiero decirte una cosa. La borrachera, las adicciones, los vicios no son enfermedades como nos lo ha hecho creer el humanismo y muchos psicólogos que no tienen ninguna conexión con Dios ni con la realidad. Y te voy a decir algo, nadie que tiene cáncer, que tiene diabetes, que tiene hipertensión arterial o una simple gripa, se levanta y dice, hoy por 24 horas no voy a tener cáncer, ¿no? Como dicen algunos por ahí alcohólicos. Y se propone no beber. Las enfermedades son causadas por microorganismos o por un mal funcionamiento de un órgano en el cuerpo humano. Los vicios, el alcoholismo, la drogadicción, las adicciones a todo, hasta el sexo, como les llaman algunos, que es depravación, eso lujuria, le llama la Biblia, son pecado y son un problema de desconexión con Dios, son un problema de la voluntad que escoge quedar esclavizada a esos pecados. Eso lo decide las personas por voluntad propia y se vuelven esclavos del pecado, como dice la Biblia. Ahora, existen ciudades también, en el tema que estamos tratando, sobre las concupiscencias, ciudades o países completos que se dedican a la trata de personas o trata de blancas. Generación tras generación de familias donde hay madres solteras. La abuelita fue madre soltera, la mamá es madre soltera, la hija madre soltera, la nieta madre soltera. Familias donde el esposo es un adúltero y luego la esposa, por vengarse, pues comete el mismo pecado porque ella dice que también tiene el mismo derecho. Y luego vienen una serie de pecados sexuales donde hay violaciones, hay incestos, hay homosexualidad. David, el rey David, tenía pues este tipo de pecado. David cayó en adulterio y esta era sus concupiscencias, y resulta que después, por favor te pido que estudies la Biblia, después sus hijos, un hijo violó a su media hermana y después los otros hermanos lo mataron. Hubieron situaciones terribles. ¿Por qué? Porque las concupiscencias, esta inclinación al pecado, que además se van haciendo ataduras generacionales, maldiciones generacionales, y se van heredando y van teniendo serios problemas por causa del pecado. Hay empresas, por ejemplo, donde todos los jefes
maltratan a los subalternos, a los empleados que están a su cargo, porque resulta que el dueño o la dueña de la empresa es un déspota tirano que trata a todo el mundo con un desprecio y de una forma terrible. Los humillan, les hablan, los tratan como si fueran sus esclavos. Pues claro, las concupiscencias se atraen, así como vimos que se amontonan maestros conforme a sus concupiscencias, y la gente que quiere ver lo mismo, que tiene amor al dinero, que tiene codicia, que tiene este amor por el mundo y por lo que les ofrece. Y pues aquí nos ofrecen un evangelio donde yo no tengo que dejar mis placeres, donde yo no tengo que dejar mis pecados, donde yo no tengo que vivir en santidad, donde mis hijos pueden ir a todos los antros, donde mis hijas pueden tener todos los novios que quieran y fornicar, y donde Dios es amor, y donde todo. Por eso dice que se juntan todos cuando todos coinciden en las mismas concupiscencias, y entonces reciben lo que quieren. La gente a veces se sorprende y dice, pero ¿por qué está llena esa congregación donde el pastor mira cómo vive y sus hijos cómo viven, y además mira lo que predican? A lo mejor ahí sí está Dios, a lo mejor es cierto que así es Dios. Mira, el que quiere creer eso lo va a creer, y el que quiere ver polvo de oro lo va a ver. Si no lo vio en la película de Peter Pan, pues lo va a ir a ver a estas congregaciones. ¿Sabes por qué? Porque son las mismas concupiscencias que se apartan de Dios. Existen gobiernos donde los poderosos, los más poderosos, empezaron a corromperse, empezaron a robar al pueblo, empezaron a ser deshonestos. Y después de años, ya los gobiernos todos son una corruptela tremenda. Todos terminan en esa red de corrupción, y a unos que se inician, los políticos que los vemos y con muy buenas intenciones, ahora hacen un nuevo partido y ahora todo este partido es bueno y honesto, terminan cayendo en lo mismo. ¿Por qué? Por esa inclinación de nuestra naturaleza caída. Pero Dios quiere que seamos una nueva generación. Eso es lo que Jesucristo determinó para su iglesia, cuando dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno, todo ese poder que tiene el diablo para tentar, todo ese poder que tiene para esclavizar del pecado, no prevalece, no vence a mi iglesia, dijo Jesucristo. Él está esperando que nosotros actuemos conforme a su palabra. ¿Te has preguntado qué harás con la bendición que tanto has anhelado por años si no estás bien conectado con Dios? ¿Cuántos reciben la bendición esperada y se apartan de Dios? ¿Cuántos que lloran y claman por tener un hijo, y el día que Dios les contesta, el hijo les quita todo el tiempo y ya no se congregan, ya no oran, ya no tienen tiempo, y el hijo resulta ser un malcriadito y termina siendo un hijo del diablo, y todos se apartaron de Dios por causa de la bendición? No, es que es mejor que Dios nos capacite y nos apegue a su alma, y aprendamos a amarle y a obedecerle sobre todas las cosas, para entonces recibir las bendiciones. ¿No es que Dios dice que al que recibe como hijo azota? ¿No es mejor ser hijo de Dios que ser un despreciado y un desechado de Dios? Conozco a muchas personas que solo buscan a Dios cuando lo necesitan y no se acuerdan de Él. Cuando ya reciben lo que necesitaban, no se acuerdan de Él, y de verdad creen que son tan buenos cristianos porque les va muy bien. Qué pena, porque esta gente está en peligro de recibir esa temible respuesta de Jesucristo cuando Dios los llame a dar cuentas. No te conozco, hacedor de maldad.
La iglesia de Jesucristo somos los que el Padre reconoce, porque pasamos tiempo con Él, porque somos nuevas criaturas, porque estamos apegados al Padre, porque sabemos usar las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino poderosas en Dios. Dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La palabra de Dios dice ahí en Juan 8, te pido que leas todo el capítulo, pero dice en Juan 8:34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros, el Señor ya nos liberó. Ya tenemos la libertad. Ya no somos esclavos del pecado. Entonces, ¿por qué estamos batallando con esas concupiscencias, con esas obras de la carne, con ese carácter, con la ira, con las contiendas, con la lujuria? ¿Cuántos están metidos ahí en pornografía, en masturbación? ¿Por qué están ahí lidiando con todo eso? Porque no han aplastado las concupiscencias, porque no han hecho huir de su propia carne las concupiscencias. Ya no eres esclavo del pecado para que digas, es que el diablo me tentó y caí. Ay, hermano, es que los pastores que caen en adulterio. ¿Por qué? Porque la hermanita viene y como les digo, el diablo a quien usa para hacernos caer, a los mismos hombres, a los mismos seres humanos. Viene la hermanita que su marido la abandonó y entonces el pastor la consuela tan lindo y los dos con las mismas concupiscencias de lujuria caen en adulterio. No es así lo que Dios está esperando de nosotros. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la batalla que hemos aprendido, que debemos pelear? La buena batalla de la fe, ¿verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, cuando Dios nos manda que nos despojemos, ese es un mandamiento, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando Dios nos manda que nos despojemos de ese peso que traemos cargando, del pecado que nos asedia, ¿de quién depende? Si es un mandamiento, de nosotros mismos. Jesucristo, lo primero que recuperó ahí en Getsemaní fue nuestra voluntad. Cuando Él le dice Padre y suda gotas de sangre, cuando Él le dice Padre, si es posible es que pase de mí esta copa de la redención, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa voluntad que Adán entregó al diablo, obedeciendo la mentira que él le dijo, esa voluntad Jesucristo la recuperó. Y cuando nos libera, cuando en Cristo todo es nuevo, somos nuevas criaturas, dice la palabra, las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. Entonces, nosotros tenemos la voluntad para aplastar nuestras propias concupiscencias. Pero no es en nuestra fuerza. Mira lo que dice ahí en Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos
con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo opera esta armadura? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. ¿Cómo es que yo voy a usar esta espada y este yelmo de la salvación y pelear la buena batalla de la fe? Lo hemos dicho muchas veces y no nos vamos a cansar porque es lo que el Señor nos enseña. Al contrario, los estoy animando a que te levantes a orar. Y si oras media hora al día o 15 minutos o tienes ahí tu reloj de oración, por favor, si no está funcionando en tu vida, ponte a duplicar esa estrategia de oración. Aquí dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Aparta un tiempo para estar en la presencia de Dios. Aparta un tiempo. Cuando sientes que vienen la soberbia a tu corazón, ¿por qué pecamos? ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué cuando nos hablan la palabra de Dios y nos dicen, este es tu pecado y estás haciendo mal, por qué nos enojamos? Por la soberbia que tenemos. Y si yo siento que me estoy enojando y que mi problema es la ira y que de todo me enojo, ¿qué hace el diablo para tentarme de mi propia concupiscencia? Pues te trae a la vecina que te tire la basura, te trae al marido que te diga lo que no te agrada, te trae a los hijos y empiezas a llenarte de ira. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ir a orar a la presencia de Dios, ir a clamar para que su naturaleza divina cambie ese carácter que tenemos. Cerrar la boca. Esas son las armas poderosas de Dios. Orar primero, ayunar, ir contra nuestra carne y escudriñar la palabra de Dios. Arrepentirnos en lugar de justificarnos. Ese es el arma poderosa, ese es el evangelio del arrepentimiento y del perdón de pecado. Si tú te estás justificando por ser un adúltero o una adúltera, o por ser una mujer que quiere seducir a los hombres para sentirse amada, o un hombre que quiere conquistar a las mujeres para sentirse amado, en lugar de pedirle perdón a Dios por esa lujuria que tienes, por vestirte de esa manera deshonesta, o por comportarte como el galán tratando de conquistar a las mujeres. En lugar de justificarte, pídele perdón a Dios. Arrepiéntete. Y si dice el Señor que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De eso está hablando la palabra de Dios. De limpiarnos de esas concupiscencias que venimos arrastrando por generaciones, que venimos con nuestra naturaleza caída y que nos unimos ¿con quién? Con quien tiene la misma concupiscencia. El que se llena de ira empieza a pelear con otros que tienen la misma concupiscencia de ira y empiezan a discutir y todos quieren tener la razón y todos quieren decir la última palabra y eso se vuelve una guerra carnal, no una batalla espiritual. Cerremos la boca, abramos la boca con sabiduría, como dice Proverbios 31. Cuando nosotros cerramos la boca y decimos, no voy a estar hablando chismes, no voy a estar criticando a los demás, no voy a estar provocando al que se enoja fácilmente, estoy usando las armas, estoy levantando el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Cuando tú quieres resolver
y mantener a tu marido o a tu esposa ahí pegado con celos. ¿Y qué hace el diablo? Pues te manda pensamientos. ¿Quién sabe dónde estará? ¿Quién sabe por qué no te contesta el celular? Algo ha de estar haciendo. ¿Ya viste cómo la vieron? Y empiezan las personas celosas a perder la razón. ¿Sabes qué? Apaga los dardos de fuego del maligno. Apágalos con la fe. Hazlos huir, haz huir al enemigo. Pelea la batalla contra tu propia carne. Tú no estás confiando en la persona, estás confiando en Dios. Y ponte a orar, Señor, yo quiero tener un matrimonio sólido, un matrimonio, y quiero hacer huir a todas esas tentaciones de adulterio, de que quieran venir a conquistar una mujer extraña a mi esposo, un hombre extraño a mi esposa. Pero esa es la forma de pelear, con la armadura de Dios, con la palabra de Dios, amándolo, amando a tu esposo, respetándolo, o respetando a tu esposa, en lugar de estarse insultando, de estar desconfiando, de estarse agrediendo. ¿Nos damos cuenta por qué no vencemos? ¿Nos damos cuenta por qué ese matrimonio va a terminar en divorcio? ¿Por qué los hijos a los que agredes, en lugar de orar y enseñarles el temor de Dios, por un lado los dejas que vayan al mundo a divertirse y después quieres que sean cristianos? Así no funciona. Dios es real. Esta es la vida cristiana verdadera, la que dice la palabra de Dios. Ya no puedes echarle la culpa al diablo porque te tienta. Si te tienta es porque está llegando a tus concupiscencias, porque Él sabe dónde está la debilidad, dónde está el problema en tu vida y en la mía. Él sabe, y entonces viene con la tentación. Porque una persona que no tiene problemas con el alcohol, pues no la va a tentar con borrachos. Pero tiene problemas con el chisme, pues se va a enterar de todo lo que pasa en la congregación. Va a mandarle gente que le platique, va a mandarle gente que le diga, vamos a orar porque fulanito de tal está en pecado. Eso es lo que va a hacer. Eso es lo que va a llegar a mandar los dardos de fuego. Las batallas espirituales se pelean con la armadura de Dios y con las armas poderosas, orando en todo tiempo, ayunando, sometiendo a mi carne, para que mi espíritu se fortalezca, para que mi fe crezca, para que mi fe fluya y funcione. Y esa fe es mi escudo contra la tentación. Por eso Jesús dijo, orad sin cesar, y lo dijo ahí en Getsemaní antes de morir. Orad sin cesar para que no caigas en tentación. Ahora ya no somos esclavos del pecado porque Jesús nos liberó y somos verdaderamente libres. Pero ahora depende de nosotros pelear esa batalla. Porque si tú quieres ganarle las batallas al enemigo y hacerlo huir, y que las puertas del infierno no prevalezcan contra tu vida, contra tu familia, contra tus finanzas, si quieres ver fluir los milagros en tu vida, en medio, decíamos el viernes pasado, en medio de la peor crisis de tu país, quieres vivir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, tienes que pelear la batalla contra la carne. Porque los que viven según la carne, dice la palabra de Dios en Romanos 8:8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto es muy claro. Y esto es el complemento perfecto de que sin fe es imposible agradar a Dios. La buena batalla de la fe no se puede ganar con las obras de la carne. No se puede ganar, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y el que vive según las obras de la carne no agrada a Dios, así que no vive por fe y no va a ganar absolutamente nada. Y mira el versículo, esta frase contundente que dice la palabra de Dios en Isaías 10:27.
Acontecerá en aquel tiempo que tu carga será quitada de tu hombro y su yugo, el yugo del enemigo, de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo es ese madero que llevan los animales, los bueyes o los asnos, los llevan en el cuello para arar, pero ese yugo no los deja moverse. Es pesado. Imagínense cuando se lo ponen a un ser humano. Bueno, pues el Señor hace esta analogía y nos dice claramente, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Esas ataduras que a veces tenemos como cristianos, esos pecados que no nos dejan en paz. Que decimos, bueno, ¿por qué, Señor, si yo soy cristiano? Pablo decía, es que hago lo que no quiero. Y lo que quiero hacer no hago. Esa lucha que tenemos muchas veces con nosotros, con nuestro propio corazón, tiene que terminar. Y tiene que terminar cuando nosotros oramos de tal manera que el Espíritu Santo nos inunda y esa unción, que es el poder de Dios en nuestra vida. Recordemos la promesa de Jesucristo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando yo estoy conectada con Dios a través del Espíritu Santo, entonces fluye esa unción poderosa que pudre todo yugo y entonces puede deshacer, puede desbaratar esas concupiscencias que te han venido atando, que te han venido jalando en una lucha, que han venido destruyendo tu vida y haciéndola tan lamentable, que te mantienen en soberbia, que te mantienen en celos, en iras, en lujuria, en amor al dinero. La unción de Dios, cuando tú te metes a orar, pudre el yugo y pudre el yugo de tu familia también. Y entonces se levanta una nueva generación que va a entrar a la tierra prometida, a poseer las bendiciones que Dios preparó para sus hijos. Pelea la buena batalla de la fe. Deja el evangelio barato de que lo resuelves con truquitos de estafadores y de magia. La única manera de vivir la batalla de la fe es en santidad y es vencer a los enemigos que tienes adentro para vivir como Dios desea y entonces pelear y recuperar todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Muchas gracias por conectarte. Muchas gracias por seguir buscando la perfecta voluntad de Dios. Yo soy la hermana Mónica Lara y te pido que compartas estos mensajes para que muchos los escuchen. Te deseo una hermosa semana llena de bendiciones y llena de la unción de Dios que pudre todo yugo en tu vida, porque yo sé que muchos están abriendo su corazón para ser la iglesia sin mancha ni arruga, para ser limpiados y para ser lavados por la sangre del Cordero y ser hechos una nueva generación que rompe todas estas maldiciones generacionales, que rompe todas estas herencias de pecado, de naturaleza caída y de concupiscencias, para levantarse a ser la iglesia gloriosa y victoriosa de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Buenas noches.